Entonces en la clase del día de hoy, como les había mencionado el día de ayer, ¿verdad? Nos había quedado todavía rezagado un problemita de el capítulo 9. Es muy sencillo, no nos debería llevar mucho tiempo. Y después de esto, pues lo que vamos a hacer es ver los temas del capítulo 10. Son tres secciones. Hay bastante información en medio que no es, por decir así, necesario leerla. En especial en la sección, creo, 10.3, porque en la 10.3 lo que nos van a importar son ciertas cosas de ahí. Entonces, primero vamos a iniciar con el ejercicio, como les había dicho. Y el ejercicio es este de acá, ¿verdad? El 9.54. Y es un ejercicio de teorema de ejes paralelos que nos hacía falta trabajar con este, ¿verdad? Lastimosamente no vamos a tener tiempo de hacer en clase, ¿verdad? Ejercicios en los cuales tenemos que calcular, por decir así, desde cero el momento de inercia. Pero espero yo pues no... la verdad que todavía no he revisado, pero espero yo que no vengan de ese tipo en el examen. Y si vienen, pues al final les recuerdo que simplemente es hacer una integral de volumen, ¿verdad? Eh, bueno, ahora con respecto al teorema de ejes paralelos, el ejercicio es muy sencillo. Y ya hicimos uno similar en clase que pues yo técnicamente me lo inventé. Dice calcula el momento de inercia de un aro, anillo hueco de paredes delgadas, con masa m, radio r, alrededor de un eje perpendicular al plano del aro, ¿ok? Que pasa por el borde. Entonces lo que me están diciendo es, ok, yo tengo mi anillo o mi aro circular, ¿verdad? Em, y yo lo voy a hacer girar, pero a través de uno de sus bordes, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos sería que el eje de giro sería un punto acá. Imagínense ustedes, de nuevo les repito, que en ese, a donde yo dibujé el punto negro, ¿ok? Que ahí está, por decir así, su lápiz. Y alrededor de su lápiz es alrededor de donde va a girar el anillo, ¿verdad? Entonces el giro sería del movimiento, no sé si se lo pueden imaginar, todo el anillo como tal, moviéndose alrededor de este eje, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos piden que calculemos, ¿sí? Ah, ok, tal vez no, voy a volver a probar porque tal vez no, eh, tal vez no la, sí, sí, no la había empezado a compartir. Sí, ok, no habíamos, no habíamos avanzado mucho, ¿verdad? Y lo único que hice fue leer el ejercicio, ¿verdad? Igual si quieren, eso les va a volver a, les va a salir en el video porque el video captura mi pantalla directamente. Pero lo que decía es que ustedes imaginen que aquí donde está el punto está perpendicular a la pantalla su lápiz y que ese aro pues va a girar a lo largo o alrededor de ese punto, ¿verdad? Entonces el giro va a ser alrededor de acá, ¿ok? Si entonces en este caso sería como que el aro gire o sea, todo el aro va a girar, ¿verdad? Entonces ustedes se lo pueden imaginar como que otra cosa que me puedo pensar yo, que ustedes tienen un aro, digamos un hula hoop. No sé si alguno de ustedes los ha visto, no sé si todavía existen esos, ¿verdad? Y lo peguemos contra la pared y le ponga yo mi dedo al aro, ¿verdad? Si yo lo dejo caer por efecto de la gravedad, pero solo pongo mi dedo en uno de los puntos del aro, ustedes mirarían cómo gira alrededor de ese punto donde yo lo dejo fijo, ¿verdad? Entonces ese sería el tipo de giro. Y en general, pues nosotros vamos a encontrar el momento de inercia, ¿verdad? Entonces, yo pudiera encontrar o sea, pudiese encontrar ese momento de inercia aplicando la integral, ¿verdad? Entonces yo digo, a este le voy a llamar P. Y P es igual a una integral de volumen. Al final, como es un aro, termina siendo una integral de línea. Pero
no es el método más, y de hecho es de la sección de teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Entonces, si recordamos el teorema de ejes paralelos, lo que me dice a mí es lo siguiente, que si yo tengo un eje paralelo a un eje que pasa por el centro de masa, entonces yo puedo encontrar el momento de inercia de ese eje como I del aro como si girara alrededor de su centro de masa, más la masa del aro por la distancia al cuadrado que hay entre el eje de rotación del eje paralelo y el eje que pasa por el centro de masa. Entonces ustedes, bueno, nosotros ya sabemos este aro asumiendo de que es uniforme, no creo que diga algo que nos haga pensar de que no es uniforme. El centro de masa de cualquier figura geométrica uniforme, o sea, figura geométrica uniforme con densidad uniforme, ¿verdad? Perdón, simétrica con unidad uniforme, densidad uniforme, tiene su centro de masa en el centro del objeto, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo un poquito más arriba, como que si este fuera el centro geométrico del aro y este sería pues el centro de masa, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿conozco yo el momento de inercia de un aro alrededor del centro de masa? Y la respuesta es, sí lo conozco. ¿Cómo lo conozco yo? Pues bueno, me voy al libro, busco las tablas y miro, ok, ¿cuál es el que más se parece a un aro? Sería este de acá, ¿verdad? Y es m por r cuadrado, ¿verdad? Entonces yo sé que el momento de inercia alrededor del centro de masa de un aro es mr cuadrado. Y yo sé que este eje y este eje son paralelos, ¿cierto? Los dos están perpendicular a la pantalla, ¿verdad? Entonces ambos serían paralelos, ¿ok? Entonces, con estos dos, yo simplemente sé que el momento de inercia a lo largo del eje paralelo es mr cuadrado más m por esta distancia al cuadrado. Y esa distancia es la distancia que existe entre los dos ejes, ¿verdad? Y como está, el otro eje está en una orilla del círculo, entonces esta distancia que acabo de dibujar ahí es r también, ¿verdad? Entonces aquí esta distancia d sería r cuadrado. Y si se fijan, súper sencillo el ejercicio. El momento de inercia a lo largo de un eje externo de un aro es 2 veces m por r al cuadrado, ¿verdad? Creo que sí. Eso sería todo para este ejercicio, ¿verdad? Y así son todos los ejercicios de teorema de ejes paralelos. Lo único que ocupamos nosotros es saber cuánto es la distancia entre los ejes y saber el momento de inercia alrededor del centro de masa, ¿verdad? Y que sea paralelo al segundo eje, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos nosotros para lograr encontrar el momento de inercia del eje paralelo. ¿Hay alguna pregunta con este de acá? Ok, entonces ahora vamos a pasar al capítulo 10, muchachos. Capítulo 10. Y pues vamos a tener que verlo en los 45 minutos que nos quedan. Vamos a tener que verlo todo hoy. Pero yo creo que fácilmente abordamos todos los temas. Entonces, vamos a hacer un cuaderno nuevo. Creo que se llama así el capítulo. Dinámica de movimiento de rotación.
Ok, dinámica, teoría, ¿verdad? Bueno, a este tuve que haberle puesto... Como les dije, las secciones que vamos a abordar únicamente en este caso van a ser 3 secciones. El capítulo es el capítulo 10, ¿verdad? Y es el capítulo de dinámica. Dinámica. De rotación. Ok. Dinámica de rotación. Entonces, fíjense bien. En el que, bueno, las secciones que vamos a ver únicamente vamos a abarcar, ¿verdad? Pues desde la 10.1 hasta la 10.3. En el capítulo anterior vimos todo lo que tiene que ver con cinemática y vimos cómo se encuentra también la parte de energía, pero solo para un cuerpo que está rotando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en resumen vimos nosotros? Vimos que, ok, yo sí tengo variables lineales, tengo su análogo rotacional, ¿ok? Este sería un ángulo, este sería una velocidad angular y este sería una aceleración angular. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensando en una sola dimensión, bueno, igual en 2, 3 dimensiones no importa. Si nosotros queremos trasladar ok, por trasladar, pues mover, literalmente mover de un punto A un punto B un objeto. Si yo quiero trasladar o una traslación de un cuerpo, yo ocupo aplicarle fuerza. Una fuerza de tal forma de que la fuerza neta pues logre mover o cambiar el estado de movimiento del objeto y se mueva de un punto A un punto B. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito yo para rotación? ¿Ok? ¿Cuál es el equivalente? Ya vimos nosotros. Ok. Posición, posición angular. Velocidad, velocidad angular. Aceleración, aceleración angular. Fuerza, no le llamar fuerza angular. Pero ¿cuál es el equivalente, verdad? ¿Qué es esta cantidad? Que es la que me ayuda a mí a generar una rotación. Y cualquiera de ustedes me podrá decir, ok, para generar una rotación yo también ocupo una fuerza, ¿verdad? Y no está del todo equivocado. Pero ya vamos a ver unos ejemplos en los cuales ustedes tienen que darse o van a darse cuenta simplemente con lo que les voy a decir de que, ok, no solo es importante aplicar una fuerza, sino que tiene que cumplir ciertas condiciones, digamos, para que esa fuerza logre generar una rotación sobre un cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, en general, para hacer girar un objeto, se necesita ok, una fuerza, es algo que ya sabemos, o sea, si no aplico una fuerza, ¿cómo voy a generar un movimiento cualquiera? No importa si es rotación, traslación, pero si no aplico ninguna fuerza, ¿cómo voy a mover el objeto de alguna forma?
Pero esa fuerza no va a ser una fuerza cualquiera, sino que es una fuerza que provoque, se dice, un momento de torsión ok, un momento de torsión en el objeto, ¿verdad? Y a ese momento de torsión nosotros lo vamos a llamar torca o torque. Hay varias formas de, o sea, estoy seguro que tal vez lo han escuchado de alguna o de la otra forma, torca o torque. Y la definición es pues técnicamente decir qué es un torque, qué es una torca. Entonces, en este caso esa torca es el equivalente a la fuerza, ¿verdad? Y la torca va a ser pues una acción de torsión o una acción de giro que provoca una fuerza, ¿verdad? Ok, no es lo mismo, ¿verdad? Y ya vamos a estudiar el por qué. Ahora, imagínense ustedes, bueno, vamos a, solo para, el símbolo que se va a usar es esta T, que es como, no es recta, ¿verdad? Es la letra tau en griega. Es el símbolo que usamos nosotros. Entonces, esto para nosotros va a ser tau, que también es un vector. Ok, ahora la pregunta es, ok, está bien, yo sé que es una fuerza, de alguna forma me va a generar una torca, un momento de torsión, pero ¿qué exactamente, por qué no, cuál es la diferencia entre decir fuerza y decir torca? Entonces vamos a poner un ejemplo, este ejemplo sale en el libro, pero es muy, o sea, es el mejor ejemplo creo que se puede dar para lo siguiente. Imaginémonos, vamos a ver si tengo esta figura, no, bueno, voy a usar igual este de acá, solo. Imagínense ustedes que esa es una tuerca, ¿ok? Para aflojar y desaflojar una tuerca, yo utilizo una llave, digamos una llave inglesa por la forma de esta tuerca, ¿va? Entonces vamos a dibujar nuestra llave inglesa inventada aquí. ¿Ok? Entonces yo tengo mi llave inglesa con la cual voy a girar esta tuerca, ¿verdad? Entonces el movimiento que voy a provocar es un giro, ¿verdad? Un giro alrededor de este punto. Entonces como estoy provocando un giro, lo que yo voy a aplicar es, bueno, voy a aplicar una fuerza, pero lo importante o lo que vamos a definir es el torque, ¿verdad? Entonces si yo les pregunto, ¿a dónde, si ustedes tuvieran que aflojar esta tuerca o apretarla, ¿no? No importa cuál de las dos, ¿verdad? ¿Cómo aplicarían la fuerza? Y voy a poner tres opciones. Aplicarían la fuerza aquí. Para hacerlo más extremo lo voy a... Aquí. En esta dirección. F1. Aplicarían la fuerza aquí en la orilla. F2. O aplicarían la fuerza aquí en la orilla pero en esta dirección. F3. ¿Cuál de esas tres aplicarían ustedes
F2, ¿verdad? Y ahí F2 y F1 me pueden servir. Las dos me pueden servir. Pero la mejor, la lógica a ustedes les va a decir es F2. Porque al final F2 genera un mejor torque. Y ustedes van vamos a decir lo siguiente. Ok, F2 y F1 tienen, o sea, tienen la misma dirección. Ambas son perpendiculares a la llave. Pero ¿por qué me dijo F2? ¿Por qué pienso yo que la mejor es la que está más lejos? Ah, bueno, resulta de que, de cierta forma, bueno, voy a ponerlo acá así. O factores distancia con el eje de giro. ¿De quién? La distancia a la cual yo aplico la fuerza. Él me dijo F2. Todavía no hemos visto por qué, pero la lógica nos dice a nosotros, ¿verdad? Que en cuanto más lejos estoy yo del eje de giro, más fácil se me va a hacer el giro, ¿verdad? También ocupo aplicar, pues, aplicar una fuerza. Magnitud de la fuerza también me importa. En cuanto más fuerza aplico yo, más fácil se me va a hacer realizar el giro. Y número 3, pues si se fijan, esta F3, de nuevo, la lógica me dice a mí que esta F3 no va a generar, no importa cuánto empuje yo acá, esta fuerza no me va a generar un giro a la tuerca. Entonces, en cierta forma, afecta la dirección en cómo se aplica la fuerza. Esos son los 3 factores que van a influir para que yo pueda generar un giro, para que la fuerza que esté aplicando haga una torca adecuada, ¿verdad? Y si yo les hago la pregunta, ok, esa F2, imagínense que yo en vez de aplicarla así, la aplico así, F2', es la misma magnitud, las tres tienen bueno, todas las fuerzas tienen la misma magnitud. ¿Cuál piensan que es mejor? ¿F2 o F2'? Y sigue siendo F2. La respuesta de por qué, al final, una forma de pensarlo, ¿verdad? Ya después vamos a ver exactamente por qué. Es porque F2, si se fijan, todo el esfuerzo está recayendo para hacer el giro. Mientras que F2', yo podría separarla por componentes, ¿cierto? Y F2' va a tener una componente que es perpendicular y una componente que es, pues, paralela a esta línea, ¿verdad? Y este pedazo, esta componente, ¿verdad? No me está generando nada de giro, ¿ok? Entonces, es por eso que es mejor aplicarla directamente perpendicular. Entonces, ahorita ya vimos cuáles son los factores. Díganme. Eh, asumiendo el giro. Sí, en todo caso, sí. Eh,
En efecto, sí, así sucede, pero más que verlo de esa forma, nosotros lo vamos a ver con que es perpendicular a una distancia que nosotros vamos a definir acá. ¿Ok? Pero es lo mismo, ¿verdad? Porque si es perpendicular a esta distancia, que es un radio, va a ser tangente al círculo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dar esa definición, ¿verdad? ¿Ok? Eh, bueno, resulta que para calcular la torca, la magnitud, ¿verdad? Digamos, para esta F2 va a ser la magnitud de la fuerza, que es perpendicular, de una fuerza perpendicular, multiplicado por la distancia que tiene al eje de giro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues miro, esta es perpendicular a este radio, ¿verdad? Yo defino un radio, ¿ok? Una línea que viene acá. Y la distancia, o sea, esta distancia es perpendicular a la fuerza, ¿cierto? Y a esta distancia de acá a acá le llamo R, ¿ok? Entonces, la magnitud de esa fuerza por esta distancia perpendicular a la fuerza me da a mí lo que es el torque. ¿Ok? Así calculo yo, esta es una multiplicación. Así calculo yo el torque. Ok, pero hay casos más, por decir así, hay casos más complicados, ¿cierto? Entonces voy a dibujar pues uno de los casos complicados, que es como cuando nosotros aplicamos, digamos, yo tengo aquí este es un eje de giro, y aquí sale una palanca, ¿ok? Y yo estoy aplicando acá, digamos acá, una fuerza F, ¿ok? Entonces, asumamos que la distancia desde el eje de giro hasta acá, ¿ok? Es R. Pero si se fijan, este radio que yo puedo dibujar acá no es perpendicular a la fuerza, ¿cierto? Entonces, pues bueno, yo lo que tengo que hacer, o lo que puedo hacer, una forma de definirlo, es de nuevo, pues dibujar o descomponer esta fuerza como una F paralela a ese radio, ¿verdad? De giro. Y como una F perpendicular, ¿ok? ¿A quién? A este. Entonces ahora sí, R es perpendicular a F perpendicular, ¿cierto? Que es la misma definición que yo puse acá. Pero el dato original, la fuerza que estamos aplicando es F, ¿cierto? Entonces a mí me tendrían que dar, ¿verdad? Un ángulo de la fuerza. Entonces voy a extender esto por acá. Y digamos que me dan que este es un ángulo phi. Que es lo mismo que yo diga que lo tenga por acá, ¿verdad? ¿Ok? Que ustedes pueden concordar es lo mismo que decir que ese ángulo está acá, ¿verdad? Esta es pura trigonometría. Entonces, si yo les pregunto,
basados en este triángulo rectángulo, ¿cuánto vale F perpendicular? Entonces va a ser la magnitud F multiplicando este ángulo phi, multiplicado por, sería opuesto, ¿verdad? Entonces sería seno del ángulo, F por seno del ángulo, y esto es lo mismo que F perpendicular, ¿cierto? Y esto por R, ¿verdad? Y esta es una definición más general del torque, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ¿qué pasa si la fuerza que yo estoy aplicando es perpendicular? ¿Ok? Como F2 es perpendicular a la distancia R que yo definí. Ah, ok, entonces es seno de 90 y esto se vuelve 1 y yo vuelvo a la misma expresión anterior. Ok, entonces esta es la definición más general de torque, donde F es la magnitud de la fuerza, R es distancia entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. Y este ángulo phi es ángulo entre radio de giro y vamos a llamar línea de acción, donde línea de acción para nosotros es la dirección en la cual actúa la fuerza, ¿verdad? Entonces, en todo caso, en este dibujo de acá, la línea de acción sería una línea que pasa a lo largo de donde está aplicándose la fuerza, ¿verdad? Entonces, el ángulo que aparece en esta fórmula tiene que ser entre el radio de giro y la línea de acción, ¿verdad? Fíjense bien, ese radio de giro tiene un nombre y le dan un nombre aquí en el libro, ¿verdad? En el libro hacen creo que ya lo están viendo, ¿verdad? En el libro hacen esta deducción de dos formas, ¿verdad? Y definen lo que es la distancia brazo de palanca o brazo de momento. Entonces se la voy a leer aquí, ¿verdad? La línea de acción de la fuerza es la línea a lo largo de la cual está actuando la fuerza, ¿verdad? Y llamamos, dice, a la distancia L1. Si se fijan, L1 es esa distancia perpendicular desde el eje de giro hasta la fuerza, ¿ok? Llamamos L1 brazo de palanca de la fuerza F1 con respecto a O. Y bueno, aquí también depende de la distancia perpendicular L1 entre el punto O y la línea de acción de la fuerza. Entonces al final esta distancia que yo les dije radio de giro también se le llama pues o se le suele llamar brazo de palanca. ¿Por qué no hago la deducción yo
desde el punto de vista de cuando ellos definen el brazo de palanca, porque me parece menos intuitivo pensar en el brazo de palanca, y me parece más intuitivo pensar en, ok, esta fuerza tiene dos componentes, y de esas dos componentes, ¿cuál componente sí me aporta el giro? ¿La perpendicular o la paralela? Solo la perpendicular. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vimos acá, ¿verdad? Las fuerzas paralelas no me van a generar giros. ¿Ok? Entonces ustedes pueden leer la formulación por parte empezando desde la definición del brazo de palanca, pero llegamos a la misma expresión, que tau va a ser F por la distancia R desde el eje de giro hasta donde se está aplicando, o sea, hasta donde se interseca con la línea de acción de la fuerza, ¿verdad? Por el seno del ángulo, y el ángulo se forma entre la línea de acción de la fuerza y el radio que nosotros estamos dibujando, ¿ok? Ahora, al igual como la fuerza, ¿verdad? Este es un vector. En el caso de la clase, nosotros no vamos a verlo como vector, pero si ustedes quisieran definirlo en forma de vector, pues tau vector es igual a r vector cruz producto vectorial F, R cruz F, donde ustedes pueden después utilizar la regla de la mano derecha para saber en qué dirección va el torque, ¿verdad? En qué dirección va la torca. Y va a ser una dirección que, por definición del producto vectorial, es perpendicular tanto al vector R como al vector F, ¿verdad? Y puede ser positivo o negativo. En general nosotros decimos que positivo es hacia arriba y negativo es hacia abajo. Y bajo la misma convención que les dije que vamos a utilizar para velocidad angular, cuando nosotros tenemos un torque o una fuerza que genera un torque que va a generar o que tiende a generar un movimiento que sería en contra de las manecillas del reloj, entonces vamos a considerar de que es positivo ese torque. Y cuando nosotros tenemos una fuerza que me genera un torque de tal forma de que el movimiento que generaría ese torque sería a favor de las manecillas de reloj, entonces decimos que ese torque es negativo. Y ustedes pueden ver en el libro, si quieren, la definición aparte de vectores, ¿verdad? Con la regla de la mano derecha, que creo que se los he dicho en alguna que otra situación, ¿verdad? Entonces aquí estaría el por qué en contra de las manecillas de reloj es hacia arriba, entonces sería positivo. A favor de las manecillas de reloj queda hacia abajo, que es la que definimos como negativa. ¿Hay alguna fuerza? ¿Hay una pregunta que tengan que hacer al respecto de la definición del torque? ¿Con qué es con lo que nos vamos a quedar nosotros? Más que todo con todo esto que está acá. La definición de la magnitud del torque y qué significa R y phi en esta expresión. Esa es la sección 10.1. Entonces ahora vamos a pasar a la sección 10.2. Bueno, solo quedan 14 minutos, pero sin embargo creo que podemos abarcar, como les digo, las dos secciones que quedan. Lo más importante es que se entienda qué es el torque. Y ahora que ya sabemos qué es el torque, pues ya el resto lo podemos hacer así como hicimos anteriormente, por analogía, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conocemos la segunda ley, que a mí me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en general. Entonces,
Si un cuerpo está girando, les pongo 5,4 porque no recuerdo si era 5,4 exactamente. Ustedes saben que la sumatoria de fuerzas, ¿ok? Esta está en formato vector, ¿cierto? Yo la puedo, así como cuando yo tenía X y Y, yo la puedo dividir en, sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial. Y también podría definir, si no es aceleración, si no es un movimiento con velocidad, con rapidez constante, si no es movimiento circular uniforme, entonces también va a existir una sumatoria de las fuerzas tangenciales, así como dijo su compañero, ¿verdad? Tangenciales. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Resulta que en un movimiento circular, digamos, algo que está girando alrededor de este eje, y este es mi radio de giro, y aquí yo tengo mi cuerpo, ¿va? Una fuerza tangencial, tangencial con respecto al movimiento, ¿verdad? Con respecto al círculo, es lo mismo que decir una fuerza perpendicular. ¿A quién? Perpendicular al radio de giro, ¿cierto? Al brazo de palanca. Entonces voy a utilizar, porque así definí yo arriba esto, ¿verdad? Vamos a llamarle FT, perdón, F perpendicular, es lo mismo. Y esto va a ser igual a masa por aceleración tangencial, que nosotros vimos que es R alfa. Ahora, si yo multiplico R a ambos lados de la ecuación, R está fuera de la sumatoria, pero no importa, puede entrar la sumatoria, porque no, o sea, aquí solo sumo las fuerzas, ¿verdad? El radio pues no le importa, o sea, no cambia la sumatoria. Entonces, si yo hago eso, yo tengo sumatoria de F perpendicular por R es igual a M R cuadrado alfa. F perpendicular punto R, yo sé que F perpendicular lo puedo reescribir como F seno del ángulo R igual a M R cuadrado alfa. Y esto de acá no es nada más que entonces la suma de quién, de los torques, es igual a quién, mr cuadrado es el momento de inercia, alfa es la aceleración angular, y ahora tengo yo la segunda ley en forma rotacional. ¿Recuerdan cuando nosotros definimos la energía? Que yo les dije, el momento de inercia es como un equivalente de la masa. Y aquí lo volvemos a ver, ¿verdad? Porque sumatoria, ok, ¿quién es el equivalente de fuerza en rotación? Es el torque. Es igual a, debería de ser masa por aceleración, ¿verdad? ¿Quién es el equivalente de masa? Momento de inercia. El equivalente de aceleración, aceleración angular. Entonces, cuando yo tenga ejercicios, ¿verdad? En los cuales a mí me den datos de fuerza y no me den datos de cinemática, yo sé que lo tengo o lo puedo resolver por medio de dinámica, o sea, por medio de sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración. Y esto es exactamente lo mismo del capítulo 3, creo que es, o capítulo 4, donde simplemente aplicamos la segunda ley de Newton al cuerpo que está girando. Miro cuáles son todas las fuerzas que se le están aplicando al cuerpo que está girando. Luego, esas fuerzas no son las que me importan, sino que me importa qué torque están generando, ¿verdad? Entonces encuentro yo todos los torques que hay sobre el cuerpo, y eso tiene que ser sumo algebraicamente, ¿verdad? O sea, positivos los que van en contra de las manecillas de reloj, positivos los que van a favor. Hago esa suma. Y esto tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular del cuerpo rígido, ¿verdad? Y eso es, muchachos, técnicamente
la sección 10.2, ¿verdad? No tiene nada más que esto, ¿verdad? Y ejemplo, desde luego, ¿verdad? Y por último, muchachos, vamos a ver la sección 10.3. Hasta el momento hemos visto solo cuerpos que están rotando. Pero ¿qué pasa si yo tengo los dos? Y ustedes pueden... ¿Qué tipo de movimiento es ese? Bueno, solo piensen en una llanta de un auto. Está girando, pero también se está trasladando hacia el frente, ¿cierto? ¿Qué otro pueden pensar ustedes? Pues agarren un lápiz y tírenlo. Tírenlo haciendo un giro. Entonces ustedes van a ver que el lápiz no queda, no solo se traslada, ¿verdad? No solo tiene su movimiento parabólico, sino que el lápiz también va a ir girando en el aire, ¿verdad? Y ese es el ejemplo, aunque no dicen que es un lápiz, ese es el ejemplo que da aquí el libro, ¿verdad? Un bastón se lanza y el bastón en su movimiento parabólico también va, si se fijan, no permanece horizontal, sino que también va girando. Entonces es la combinación de dos movimientos. ¿Y es la combinación de qué dos tipos de movimiento? Pues sería traslación del centro de masa y rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, cuando yo tenga un cuerpo que está girando y trasladándose al mismo tiempo, dependiendo de los datos que a mí me den, yo voy a poder resolverlo de dos formas. Si a mí me dan datos de tal forma de que yo tengo energía, entonces yo sé que la energía cinética para un cuerpo que está girando y trasladándose va a ser entonces, ok, es un medio de la masa. ¿Por quién? Por la velocidad al cuadrado. ¿Pero qué velocidad? Velocidad del centro de masa. Es la velocidad que me tienen que dar a mí. Pero no solo está trasladándose. Entonces también un medio del momento de inercia por omega cuadrado. Pero el momento de inercia con respecto a qué eje? Un eje que pasa alrededor del centro de masa. ¿Ok? Entonces esta es una forma de resolver estos ejercicios. Antes de que sigamos, cabe mencionar que hay una situación específica que a nosotros nos van a dar como dato, que se llama rodar sin resbalar. Esto ustedes pueden hacer la lectura, ¿verdad? No me voy a, como no nos queda tiempo, o sea, solo tendríamos 2 días para hacer ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la lectura si quieren, pero en general, esto de rodar sin resbalarse significa lo siguiente, ¿verdad? Que la velocidad en este punto de acá, en el punto de contacto, ¿verdad? Entre el suelo y el objeto que está girando, es igual a 0. Entonces, al final, ustedes pueden hacer, pues o sea, se puede demostrar que si el objeto rueda sin resbalar, ¿ok? Eso es, nos podemos preguntar, ¿por qué la velocidad en este punto va a ser así? Bueno, todo el cuerpo tiene una VCM, velocidad del centro de masa, hacia la derecha. Pero el cuerpo está girando en esta dirección. Entonces, este punto en teoría debería de tener
un equivalente de velocidad lineal debido a la velocidad angular. Entonces, cuando rueda sin resbalar, son exactamente iguales. La velocidad del centro de masa a la derecha y la velocidad lineal hacia la izquierda tienen el mismo valor. Lo que, como les digo, ustedes pueden leer a fondo qué significa. Y eso pues va a significar para nosotros que la velocidad del centro de masa es igual a R, ¿ok? Por omega. Cuando a mí me digan un cuerpo está rodando sin resbalar, ustedes dicen, ok, BCM es igual a R omega. Ok. Es un caso diferente al que vimos ayer, ¿verdad? Porque ayer vimos nosotros para el caso, aunque también era una que estaba rodando sin resbalar, pero es un caso diferente, ¿verdad? Porque en este caso BCM y omega son del mismo cuerpo. Y técnicamente yo creo que ustedes se lo pueden imaginar. Lo que estoy diciendo es que lo mismo que, o sea, no se está, literalmente, ¿verdad? No se está deslizando la llanta, digamos, la llanta de un auto. Porque si la llanta de un auto se está deslizando con el piso, lo que significa es que, digamos, si estamos en un lado bien lodoso, la llanta va a estar girando, pero no va a estar generando la misma traslación, ¿ok? La misma traslación que debería de estar generando. Y lo que falta, muchachos, antes de que terminemos, ustedes pueden terminar de leer esto. Lo que falta es el segundo método, ¿verdad? Que, ok, si no me dan a mí datos de energía o para encontrar energía, el otro método es, ok, el cuerpo está girando y trasladándose. Entonces yo aplico sumatoria de torques es igual a I alfa y simultáneamente aplico sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración del centro de masa, ¿verdad? Y estas serían fuerzas externas. ¿Ok? Y eso, muchachos, sería todo lo que nosotros tenemos o lo que vamos a ver pues en la clase, ¿verdad? Hay un ejemplo muy interesante, ¿verdad? Que les recomiendo que lo miren. El ejemplo 10.5. Lo voy a dejar acá. Porque a partir de este ejercicio les podrían preguntar algo de teoría. Lo que tienen acá es simplemente un plano inclinado y distintos objetos, ¿verdad? Una esfera hueca, un aro, un cilindro, una esfera sólida y digamos un cilindro hueco. Los dejan caer, todos comienzan con la misma energía. Se fijan, todos están a la misma altura. Pero si los dejamos caer, la pregunta es ¿cuál llega primero? Entonces ellos aquí hacen el cálculo, ¿verdad? Hacen el cálculo, conservación de energía. Energía inicial es solo potencial y energía final va a ser, pues, cuando ya están abajo, puramente cinética e incluyen la de centro de masa y la de traslación y la de rotación. Sé que lo vimos un poco rápido, ¿verdad? O sea, pero lastimosamente pues perdí 2 días que creo que al final pues provocaron el hecho de que tuviera que dar este capítulo así en un en un solo día, ¿verdad? Pero pues prefiero pues tener los 2 días para realizar ejercicio. Ya sé que le estoy tomando un poco de tiempo extra, ¿verdad? Son las 7:02. Preferiría pues 2 días para tomar ejercicios a dar los temas en 2 días y solo un día de ejercicio. Entonces, muchachos,
Hasta aquí, hasta la sección 10.3, entran los temas del examen. ¿Ok? Es el martes, sí. Entonces, solo tenemos 2 días más, ¿verdad? El lunes y... Ve, viernes y lunes. Que son días que vamos a realizar ejercicios. Entonces, vamos a ver. Voy a regresar al cuaderno anterior. Solo... Bueno, no. Vamos a ver. Si ocupan irse... Esto va a quedar al final del video, ¿verdad? Igual voy a mencionarlo en el grupo. Ocupo esto aquí para apuntar lo que quiero decirle, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Estos ejercicios son los que van a quedar como tarea del capítulo 9, muchachos. Los voy a subir al campus, ¿verdad? Si se fijan, solo son 6. La fecha de entrega va a ser entonces, pues lastimosamente... Vamos a ver hasta cuándo lo puedo dejar. Puedo darles hasta... miércoles de la otra semana, obviamente. Una semana. 6 ejercicios, un ejercicio por día. Y del capítulo 10... Pues no quiero dejar de que no solo esos 6 ejercicios. ¿Por qué solo 6 ejercicios? Pues porque yo entiendo lo apretados que deben de estar, ¿verdad? Del capítulo 10 sí va a haber tarea, pero no va a ser de ejercicios. Va a ser leer y resumir, ¿verdad? Las secciones del libro de momento angular y conservación de momento angular. Porque esto es algo muy importante que pues ni modo queda por fuera del curso debido a cómo lo estamos desarrollando. Entonces hacen la lectura, hacen un resumen. El resumen no tienen que copiar todo el libro, ¿verdad? Es un resumen. E incluyen uno de los ejemplos, ¿verdad? De los ejemplos que ya están resueltos en la sección. ¿Por qué les digo que lo incluyen? A pesar de que no están haciendo el ejercicio ustedes, al reescribir un ejemplo, pues ustedes es como que lo
lo están pensando, ¿verdad? O sea, lo piensan un poco más. Que solo al momento de leerlo, ¿verdad? Entonces eso. Y estos temas son un poco más avanzados, ¿verdad? Lo único por lo cual les pongo es porque es un poco más interesante, o sea, es ir más allá de las cosas para que ustedes miren qué tan la extensión que se puede dar uno con temitas que ustedes pues simplemente se les da las introducciones en física 100. Entonces, estos obviamente la matemática va a ser, puede que vaya a ser muy pesada para ustedes, entonces no les pido que me escriban, o sea, todos los desarrollos matemáticos, sino que simplemente eh, un resumen en media página de lo que comprendieron de cualquiera de los tres temas, ¿verdad? Que elijan, ¿verdad? Y esa sería la tarea del capítulo 10. Pues decidí esto, cambiar un poco en vez de hacer ejercicios. Esto porque, como les repito, es un tema eh, que deberían de ver en la clase y ni modo quedó cortado. Y esto pues simplemente para que miren pues cómo, o sea, la, lo que seguiría si ustedes se metieran más a rollo en estudiar cosas de esta, por ejemplo, relacionados con lo que hemos visto en esta unidad, ¿verdad? Entonces, media página y de lo que comprenden, o sea, no pido que lo comprendan todo, solo que me digan, el efecto Coriolis es algo que sucede debido al movimiento de rotación de la Tierra, tal y tal y tal y tal cosa. El tensor de inercia es un tensor. Bueno, primero tendrían que buscar qué es un tensor como tal y luego por qué de inercia, ¿verdad? Los ángulos de Euler habla de tres ángulos para describir cualquier rotación de un cuerpo. Entonces, cosas así, o sea, rapidito ustedes hacen una lectura rápida y medio me escriben qué es lo que pues comprendieron del tema. Y sí, no puede ser a computadora, o sea, tanto esto, todo esto, todo esto es una tarea. Sí, la parte del capítulo 10 esa la van a encontrar en el libro de texto, ¿ok? El capítulo 10 del libro de texto. Los otros temas no creo que salgan en el libro de texto, entonces eso van a tener que buscarlo ya sea en internet o en libros de mecánica clásica. Todo eso que está en celeste sería la tarea del capítulo 10, ¿verdad? O sea, aquí, sí, y bueno, yo voy a, eso, vamos a ver, eso podríamos dejarlo.
No sé cuándo se suben notas, pero para que haya un poco de tiempo de holgura. Y bueno, pues mañana y el lunes vamos a hacer ejercicios del capítulo 10, ¿verdad? ¿Quedó claro las tareas de esta tercera unidad? Bueno, y solo eligen uno de los tres, ¿verdad? O sea, no pensé, o sea, no hay tiempo para hacerlo. Entonces, lo que más le llame la atención a ustedes, ¿qué es un tensor? Dirán ustedes. Ah, bueno, voy a agarrar este. ¿Qué hay de especial con estos ángulos? ¿Qué tiene que ver esto? Este está relacionado con, no sé si ustedes han escuchado o han visto videos como de los desagües en América del Sur y eso tiene relación con este efecto de Coriolis. El giro del agua, ¿verdad? En un desagüe. O, bueno, pues si quieren ahí lo investigan y miran, ¿verdad? Eso va a ser todo por hoy, muchachos, y ya pues mañana y el lunes a resolver ejercicio, ¿verdad?